Ok, les preguntaba si querían comentar algo más del pitch y les decía yo que voy a subir un video dándoles feedback o retroalimentación de sus trabajos, para que ustedes vean como de manera general, pues mis comentarios. Y pues sé que fue un reto para muchos de ustedes, implicó como mucho trabajo, porque no solo es hacer el trabajo, digamos, de gabinete, sino pues presentarlo, ¿no? Esta parte de la expresión oral, cómo vamos a presentar las ideas, el ejercicio de síntesis, todo esto es un reto, pero pues uno de los motivos por los que se está haciendo esto es porque cada vez más ustedes como profesionistas se van a enfrentar a estas demandas, ¿no? Donde se les va a pedir dar una presentación, hablar a través, pues, en línea o hacer un video. Incluso platicaba con unos colegas que para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores acá en México, me decían que ahora es muy importante subir videos a TikTok y a las redes. O sea, la difusión ya no solo se da en los espacios académicos en las universidades, sino también en estos espacios de redes. Entonces es muy importante que ustedes lo pongan en práctica y que estén familiarizados porque es posible que en un momento dado se les pida, ¿no? O que ustedes como una forma de compartir o de socializar su trabajo, pues tengan que hacer este tipo de videos. Entonces, bueno, ya hablaré yo más de esto, a lo largo del video que lo voy a presentar. Entonces, ¿alguien quiere decir algo más respecto a esta experiencia que ya compartieron la vez pasada algunos compañeros? Sí, buenas tardes, profesora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Giovanna. Sí, yo la Yo. clase pasada no pude ingresar. Y sí, bueno, realmente fue un reto el primero hacer todo el tema, ¿no? Y poder después sintetizarlo, hacer el PPT y luego grabarlo, que la verdad me tomó muchas horas para la grabación, pero fue bueno porque aprendí, ¿no? Aprendí otras técnicas, ¿no? Estuve escuchando un poco la clase pasada y una compañera dijo que utilizó el ClickChat y la verdad también a mí me ayudó, ¿no? Pero primero pues una incursión en otras cosas hasta que llega, ¿no? A ese punto y logra entenderlo y la verdad que fue de mucha ayuda. Lo terminé pasando a YouTube, también fue muy rápido, pero lo único que así me costó mucho fue sintetizar las PPTs, ¿no? Tanto es así que usted pedía 8 PPTs y yo hice 8, pero primero fue como quien dice el saludo, la bienvenida y al final el gracias, ¿no? Entonces yo me quedé, uy, al final son 10, bueno, pero ya no puedo hacer más, no las puedo dejar de lado, ¿no? Pero fue muy interesante hacer este tema realmente, ¿no? Me ayudó a mucho, pero también me causó mucha preocupación dentro de todo, ¿no? Pero bueno, fue interesante el aprendizaje, así que gracias por eso, Sí. profesora. Sí, sí, ya se los comentaré, pero pues se ve la gente que tiene la experiencia, o sea, hay algunos de ustedes que se ve que tienen toda la experiencia, o sea, no solo hablando, sino también en el tema de editar el video, ¿no? Entonces aparecían ustedes, aparecía una imagen, aparecía una gráfica, ¿no? Así súper pro, como de, justo de TikTok, y hay otros de ustedes que se ve que pues les costó el trabajo de hacerlo, ¿no? Ahora, no sientan que eso es como un peso en su calificación, ¿no? O sea, no es como esa falta de experiencia o esas dificultades que sea lo que se evalúa principalmente, ¿no? Entonces tampoco, por favor, se vayan a sentir preocupados por eso, pero creo que es algo que sí tenemos que seguir socializando, ¿no? De cómo grabarlo, cómo subirlo, cómo hacerlo más dinámico, cómo hacerlo más ameno. Creo que incluso podríamos seguir aprovechando nuestro foro de actividad uno para subir tips los jóvenes, Doroteo, que nos eches la mano para que tengamos esta información, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? No, no crean que la evaluación consiste en eso, son otros puntos que les pondré yo en los comentarios. ¿Ok? Maestra, a mí ¿Alguien también me más? gustaría comentar algo. Sí, Si me ven, sí, soy un Juana. poquito mala con esto. Bueno, yo soy Juanita. Yo tuve
angustia, mucha angustia Ujú, por mis compañeros porque yo terminé mi pitch el domingo. ujú, Entonces, mi celular tenía yo problemas para descargar videos. Entonces ya le dije a un amigo, oye, ayúdame a descargar. Dice, ya no me da tiempo de apoyarte porque voy a salir. Me lo mandas a mi correo, o sea, por WhatsApp, me lo mando a mi correo y cuando lo subo estaba muy pesado. Y yo dije, ¿qué van a hacer mis compañeros que no saben usar? O sea, que les cuesta trabajo, ¿no? Como a mí, ujú, porque sé ujú, que a algunos todavía nos cuesta un poquito de trabajo. Dije, ¿qué van a hacer? Y estaba angustiada porque dije, bueno, ahorita yo me voy al café internet, hasta de hecho le puse así, ¿no? ujú, Maestra, me fui al café internet y me ayudaron a hacer, a hacer más chico o compacto mi video y poderlo subir. Entonces andaba ujú, preocupada, dije, ¿por qué no tengo el teléfono de Doroteo que me ayude? ujú, O de alguno de los compañeros. Entonces yo la verdad, si la escuela me permite dar mi teléfono para tener un grupo de nosotros como a veces apoyo de de nosotros mismos como alumnos, ujú, yo la verdad sí quisiera dar mi número. Es para fines nada más de maestría. Para la ujú, maestría, para apoyarnos, porque a veces uno tiene otras dudas que otros compañeros ya saben. Y bueno, esa es mi experiencia del pitch. Y si me permite hacer dos comentarios respecto a las clases que hemos tenido, para ver ujú, si alguno de los compañeros puede aclarar un poquito más sus dudas. ujú, Una es para Montserrat, que hablaba de los estudios longitudinales. Habló de su estudio longitudinal. La parte longitudinal nos habla de la metodología de las veces que vamos a aplicar el instrumento, es decir, un cuestionario o una entrevista. Por ejemplo, Monse, si usted me va a entrevistar a mí, de acuerdo a su investigación, ¿cuántas veces me va a entrevistar a mí? Si usted me entrevista una vez, su estudio va a ser longitudinal. Si me va a entrevistar varias veces, entonces va a ser transversal. Eso es en cuestión de la medición del instrumento. Y también hablaban de un compañero, no recuerdo su nombre, hablaba de la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Bueno, hablaba más de la nula, que decía la aspirina. El ejemplo de la aspirina era una hipótesis nula. Hay diferentes tipos de hipótesis. La hipótesis alterna es donde el investigador afirma el resultado de su investigación que él cree. Por ejemplo, en este caso, que la aspirina, la nula era que la aspirina tenía funciones en la hipertensión, me parece. Y la alterna, o sea, es decir, el investigador dice, no tiene efectos antihipertensivos. Entonces, eso habla de la hipótesis nula y la alterna. La nula es la que el investigador dice, esto no es, y la alterna es donde dice el investigador, esto creo que va a resultar mi hipótesis. Nada más, Perdón maestra. que te interrumpa, Juanita. Dice Brenda, es al revés. Múltiples mediciones es longitudinal y una sola medición es transversal. Longitudinal, perdón, longitudinal son varias veces, o sea, me va a entrevistar varias veces, y la Ujú, transversal, una ujú, sola medición. O sea, ujú. solamente voy a hacer una vez la entrevista a esa persona o la voy a entrevistar varias veces, sería longitudinal. Sí, muchas gracias. Gracias, Brenda. Ok, muy bien. Entonces, si les parece, comenzamos con la clase. Como siempre, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la vez pasada. Déjenme ir al PowerPoint. Ah, perdóname, Doroteo, ¿querías participar? Sí, es con respecto a lo que había dicho la compañera, de que si en dado caso quisieran hacer alguna clase de grupo, yo para pedirle permiso a usted de compartir mi contacto de WhatsApp a través del chat. Ok. Ujú. Sí, lo que se ha hecho en otros grupos es que ustedes hacen su grupo de alumnos, de compañeros. Entonces pueden compartir el celular por el chat y hacen su propio grupo. Ok, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos las investigaciones experimentales? Vimos como todas las aproximaciones cuantitativas. Ajá. Y en la clase del día de hoy vamos a ver más bien las cualitativas. Nos vamos a enfocar en las cualitativas. Entonces, déjenme ver si... Ok, entonces ya no voy a ver ahorita el chat, este, para que compartan ustedes. ¿Se acuerdan en qué consistían las investigaciones experimentales que vimos en la sesión pasada? ¿Cuál es la diferencia de las investigaciones experimentales de un diseño cuasi experimental?
Profesora, ¿podría participar? Claro, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, cuasi experimental, hasta lo que yo tengo entendido, es cuando tienes un grupo control y Ujú, otro donde, o sea, uno donde sí aplicas y otro donde no aplicas. En este caso, donde no aplicas sería el grupo control, ¿no? ujú. Y además de eso, sí, gracias. No sé quién participó, no te veo. Kimberly. Kimberly, gracias. Además de esto, ¿qué otra característica tiene la investigación experimental? Entonces, tenemos un grupo de control y un grupo experimental. En el diseño cuasi experimental, ¿tenemos un grupo de control y un grupo experimental? No siempre, pero también otra diferencia es la medición pretest y posttest. En el experimental hay pretest y en el cuasi experimental no siempre puede haber pretest. Esta es otra forma de evaluar, ¿no? Entonces, así, Adriana. En las investigaciones experimentales hay una causa-efecto que está controlado Ujú, y se introduce un estímulo para evaluar. ujú, Eso sería parte de las experimentales. ujú. ¿Y las cuasi experimentales? Eso se realiza con grupos que ya están formados previamente. Es Exactamente. decir, que si yo quiero medir algo, tengo dos opciones. Una, en que Ujú, yo selecciono a los alumnos y hago mi prueba. Y otra es en que con anterioridad ya había un grupo que estaba ujú. formado y en ese me introduzco para hacer mi experimento. Exactamente. Esto era como algo que les insistía yo en la clase pasada, donde en el grupo experimental vamos a seleccionar a los sujetos con los que vamos a trabajar de forma aleatoria. Ya puede ser alumnos, maestros, ¿no? El tipo de población con el que vamos a trabajar. Mientras que en el cuasi experimental, como bien dice Adriana, los grupos ya están conformados, que es algo que pasa mucho pues en el sistema educativo, ¿no? Que están pues los grupos de cuarto A, cuarto B, cuarto C. Entonces no vamos a cambiar esos grupos, sino que ya vamos a trabajar con ellos. O por ejemplo, los maestros de tercer semestre de matemáticas de ingeniería, pues son esos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que veamos el aspecto cuasi experimental, porque es algo que se usa mucho en el ámbito educativo, ¿no? Donde los grupos ya están conformados, a diferencia de una investigación experimental, donde vamos a nosotros a armar esos grupos, ¿sí? Luego también mencionamos muchos tipos de investigaciones no experimentales, donde, como decía Adriana, no hay una relación causa-efecto. ¿Se acuerdan más o menos qué tipo de investigaciones hablamos? Les puse yo ahí una listita. Correlación. Ajá, La correlacional. ajá. No hay variable independiente y se estudia la relación entre una y otra. Ujú. Y pusimos un ejemplo, ¿no? Mm, sí, ya no me acuerdo. ¿Qué otro tipo de investigación tomaron nota? Eh, La comparativa causal, ¿Causal? ¿Ese iba aquí? sí, en las no experimentales, ¿no? La comparativa causal. Ajá. ¿En qué consiste? Básicamente es esta parte de, se observan hechos de, en el grupo A pasa tal cosa
Ujú, ¿Y qué causa en el grupo B? ujú. O sea, aquí lo que pasa es que nosotros como maestros o como investigadores no estamos interviniendo, ¿no? ¿Sí? Sino que simplemente estamos observando la relación. ¿Qué Ajá, la otra? consecuencia de los hechos. Ajá. ¿Qué otra? Había varias. El longitudinal, el transversal. Ajá, El descriptivo. ajá. Ok, para que lo tomen en cuenta, a lo mejor en relación al estudio que están haciendo ustedes, ¿no? Como decir cuál, si mi tipo de investigación es cuantitativo, cuál dentro de estos, cuál es, ¿no? O si es cuasi experimental. Ok, vamos a dejarlo ya para que pasemos a nuestro tema, que son los diseños cualitativos. Entonces, bueno, ustedes ya están bastante familiarizados con estos temas porque pues ya hicieron el pitch, hemos platicado un poco de ello, han leído cosas al respecto, han visto videos, etcétera. Pero vamos a profundizar un poquito, pues aprovechando que tenemos esta clase. ¿Alguien quiere leer el primer párrafo? Si se ve bien o lo hago grande. Yo, Yo, maestra, profesora, Hay por ahí dos personas. No sé quién Juanita, habló. Juanita, perfecto. hola. Y luego el Diseños, chico. diseños cualitativos. Ajá. Interesa la descripción e interpretación de la realidad a partir de la perspectiva de las personas. O sea, más que los hechos, interesa cómo las personas perciben e interpretan los hechos. Ujú. Gracias. Entonces, no es que estemos buscando obtener como la realidad objetiva, ¿no? Sino que lo que nos interesa es saber qué es lo que dicen las personas de eso que pasó, qué es lo que dicen las personas de eso que vivieron o de esa decisión que tomaron. Y esto tiene un fundamento, pues, filosófico. ¿Quién era el otro chico? ¿Era Luis? ¿Era Luis Adán? sí, profesora. Puedes leer, gracias, Juanita, ¿puedes leer lo siguiente? Fenomenología viene del filósofo Husserl, como el sujeto comprende su realidad, la experiencia de la vida. Sociólogos y pensadores como Alfred Schweitzer, vida cotidiana, Ponti, corporalidad, Habermas, teoría de la acción comunicativa, Piaget, Fiscovi, representaciones sociales, se vieron influenciados por Husserl. A la fenomenología le interesa explorar, descubrir y comprender visiones, percepciones y sentimientos. Muchas gracias, Luis. Te puse como trabalenguas aquí con tanto autor. Entonces, fíjense, esto es bien importante y yo por eso siempre defiendo que la filosofía sea parte de los currículums, porque es como una cascada, ¿no? Donde ciertas estructuras de pensamiento empiezan con la filosofía y después lo toman otras disciplinas, como puede ser las ciencias sociales, las humanidades, incluso las ciencias de la comunicación, toman todas estas ideas de la filosofía. Por eso es bien importante no dejarla a un lado, porque es la que nos nutre para generar ideas. Entonces fue Husserl el que dijo, el que le interesó ver cómo el sujeto comprende la realidad, la experiencia de la vida. A lo largo de la historia de la filosofía, empezando desde, bueno, ni siquiera desde los griegos, ¿no? Sino casi desde antes o de la filosofía asiática, muchas veces la pregunta ha sido, ¿cuál es la verdad? ¿No? Es lo que se ha preguntado la filosofía. Sin embargo, la filosofía se hace distintas preguntas y con Husserl lo que se pregunta a él es justamente, ¿no? ¿Cómo el sujeto percibe esa realidad? Entonces a Husserl ya no le interesa saber cuál es la realidad, cuál es la realidad objetiva, sino cómo la persona lo percibe. Ajá. ¿Cómo experimenta esa vida? Y a partir de esa experiencia genera una narrativa o empieza a decir una serie de cosas en relación a su vida. Entonces, no sé si les ha pasado de pronto hablar con personas mayores que te dicen,
tienen estructurada ya su narrativa, ¿no? De yo cuando era chiquita pasé muchas dificultades porque, qué sé yo, me quedé huérfana y entré a trabajar muy joven, pero luego pues, sí, todo eso es la narrativa que va generando la persona, en este caso respecto a su vida, pero también puede ser en relación a cómo percibe el mundo. Entonces, a partir de ahí es que hubo, pues, muchos sociólogos principalmente que retomaron esta idea de Husserl para hacer su propio marco de conocimiento, ¿no? Como su corpus de conocimiento. Entonces, tenemos a Alfred Schutz, que habla de la importancia de la vida cotidiana. Tenemos a Merleau-Ponty, que habla del cuerpo, o sea, la importancia, lo importante que es el cuerpo para que nosotros nos comuniquemos con otras personas, para que percibamos el mundo, para que nos relacionemos. Entonces, él está más enfocado en el tema del cuerpo, o sea, como el cuerpo es como un auto, como un mecanismo que nos permite relacionarnos con el mundo, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que no ve, se relaciona con el mundo de una manera diferente que nosotros, o una persona que no escucha, ¿no? Por ejemplo. Luego está Habermas, que habla de la teoría de la acción comunicativa, y aquí también podría entrar Piaget, ¿no? Que se nutre de Husserl, y Moscovici, que habla de las representaciones sociales. O sea, cómo desde distintos ámbitos nosotros vemos el mundo de distinta manera, desde nuestra clase social, nuestro género, toda una serie de cosas que nosotros traemos que nos hacen diferentes de otra persona y que nos hace ver el mundo o representar el mundo de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una cultura general muy amplia, a lo mejor nos puede hablar de un montón de cosas que yo no sé, o experiencias de vida, ¿no? O sea, una vez trabajé con niños de unos barrios muy populares de acá de la Ciudad de México y no conocían el mar y no sabían cómo era el mar, porque nunca habían tenido la posibilidad de ir al mar. Entonces lo que hacíamos nosotros era a través de los libros tratar de acercarles la experiencia del mar, ¿no? Aunque no fueran, como saber un poquito cómo es el mar, cómo son las aves, la arena, etcétera, ¿sí? Para abrir como esa ventana de esa representación social, que a lo mejor un niño que es clase media sí tiene esa experiencia. Ok, entonces como comentábamos, a la fenomenología lo que le interesa es explorar, describir y comprender visiones, percepciones y sentimientos. Entonces no busca, a diferencia del paradigma positivista, pues ser objetivo, ¿no? De entrada no es lo que busca, sino que busca indagar sobre lo que tienen que decir las personas respecto a esa experiencia. Ok, ¿alguien quiere comentar algo de este punto? ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la investigación narrativa, que es bien interesante. ¿Alguien quiere leer esta parte? A ver si Juanita. Ah, mira, Doroteo ya levantó la mano. No sé si Juanita quiere hablar o siento que siempre participo, no sé. Sin problema, Doroteo. Hoy me pude conectar, pedí permiso en el trabajo. Ah, Ah, excelente, pues por Juanita. eso es una ocasión especial. Listo. Ok. Adelante. Investigación narrativa. Se recupera la narrativa de quien experimentó el hecho o el fenómeno. Biografías, Perdón, relatos de vida. ¿Se movió la diapositiva? es que no, faltaba un acento. Ah, ok. Bueno, repito, investigación narrativa. Se recupera la narrativa de quien experimentó el hecho o el fenómeno. Biografías, relatos de vida. Una historia de vida puede dar cuenta de un hecho social. Por ejemplo, un maestro normalista en la lucha del magisterio de 1958 o la movilidad social a través del ingreso a la universidad en los años 60. Gracias, muchas gracias. Entonces, esta investigación puede ir enfocada a una persona o a varias, pero digamos que lo que se indaga es en torno a la vida de esa persona. Ahora bien, podemos hacer un recorte y no vamos a investigar o va a ser algo periférico si la persona se casó, si tuvo hijos,
si le dio cáncer hace 5 años, etcétera, porque a lo mejor nuestro enfoque está dirigido a la cuestión educativa. Ajá. Entonces ahí vamos a hacer un recorte. O si le tocó una guerra, digamos, ¿no? Como una guerra en Rusia, entonces esos relatos de vida van en torno a la parte de la guerra que le tocó. En las ideas clave viene historias de vida. Yo quise poner relatos de vida y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, es muy interesante porque ustedes a través de la historia de vida o de la biografía de una persona o de 4 o 5 personas pueden dar cuenta de algo que pasó, de un hecho social, ¿sí? Entonces, ponía yo esta lucha que hubo del magisterio en 1958, ¿no? De que fueron a protestar, que reclamaban ciertas cosas. Y este otro que la verdad siempre lo pongo porque tiene que ver con mi papá, porque mi abuelo era obrero, ¿no? Y entonces cuando mi papá estuvo en edad para estudiar una carrera, en el país, en México, hubo como una campaña de abrir más institutos de educación superior, además de los que ya existían. Y eso le dio a mi papá la posibilidad de estudiar una carrera profesional que si ese presidente no hubiera hecho esa política, a lo mejor él no hubiera podido estudiar, de llegar a nivel universitario. Ajá. Entonces ahí hubo como, digamos, como, no un quiebre, pero sí hubo como una vuelta de tuerca. Y entonces mi papá, de ser hijo de obreros, pues pasó a ser una persona clase media, profesionista. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí se me hace bien interesante porque nos da cuenta cómo una política pública o una política educativa puede promover esto. Que claro, puede ser que también no pasara, ¿no? Porque mi papá tuvo compañeros que al final no repuntaron, ¿no? No hubo movilidad social, pero nos puede dar cuenta como de estos cambios que hay generacionales, ¿sí? También podemos ver, por ejemplo, procesos migratorios del campo a la ciudad y también la relación con la educación. Y hoy en día, a lo mejor, pues esto fue hace muchos años, hoy en día a lo mejor podríamos ver cómo el hecho de estudiar no garantiza la movilidad social, ¿no? A lo mejor podría ser al revés. Ok, y me gustaría compartirles el estudio que estoy haciendo, que ya les había comentado con las profesoras, que es de relatos de vida justamente de mujeres indígenas que han llegado a niveles profesionales, ¿sí? Que llegaron a la universidad y que hoy en día a lo mejor son investigadoras, son maestras, este se vinculan con su comunidad a través de la profesión que tuvieron. En estos relatos de vida, lo que hicimos nosotros, bueno, no les voy a decir por qué se va a hacer el ejercicio, pero lo que vemos aquí en los relatos de vida es que retomamos lo que las personas nos quieren decir sobre su vida. Ajá. Entonces, sí se ve su trayectoria, pero como les digo, va muy enfocada al ámbito de la educación, ¿no? De su trayectoria educativa. ¿Qué estrategias o qué herramientas creen que utilizamos nosotras para hacer este estudio? Yo, maestra, Sí, la entrevista, ajá. ¿Qué tipo de entrevistas crees que hicimos? Entrevista directa del entrevistador a la otra persona. Ajá. ¿Qué más? Permiso, puede ser vivir, ser partícipe de la experiencia mediante la observación. Ajá. Entonces, en ese sentido, fuimos a las comunidades donde viven las mujeres. Un grupo de discusión. Ajá, Trabajo de campo, pero creo que se entraría también como por el apartado de observación, ¿no? ajá.
¿Cuál creen? Ya medio les conté, pero ¿cuál creen que fue nuestro objetivo con este estudio? Tienen aquí el título. Saber cómo llegaron a la ¿Ah? universidad. Exactamente. O sea, ¿qué fue lo que les hizo propicio la llegada a la universidad? Ajá. Y también nos contaron todas sus vicisitudes, porque no fue un camino fácil, sino muchas veces los papás, la familia no las apoyaba, porque pues lo que tocaba era irse a trabajar al campo, o casarse, o tener hijos, o no había dinero, ¿no? Entonces, justamente en estos relatos nos dan cuenta de todo el camino que recorrieron y por eso de título le pusimos El Camino para llegar hasta la universidad. Muy bien. ¿Algo Yo más? tengo una duda aquí. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería su hipótesis? A ver, esto es... ¿Cuál creen que sea nuestra hipótesis de las Eh, otras dos maestras y yo? Podría ser a lo mejor el- las dificultades y cómo las afrontaron, o sea, cómo Ajá. llegaron a afrontarlas. Sí, Alex. ¿Y cómo lo podríamos redactar como hipótesis? Mm, Podría ser el descubrir cómo en las condiciones en las que se encontraba su entorno ¿Esa sería la pudieron, Una pregunta? pregunta de investigación. sí, bueno, sí, ahorita que lo escuché, sí suena más como pregunta. Pero está bien, lo ponemos. Ok. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encontraba su entorno? ¿Qué más, Alex? ¿Y cómo supieron salir adelante? Ajá. ¿Pudieron? Bueno, ajá, ¿Cómo digo, salieron? ¿cómo Lograron, lograron? ¿Y ¿Cómo cómo lograron? salieron Sí, adelante? cómo sí, sí, lograr. sí, ¿Cómo lograron. lograron? Lograron salir adelante. Ajá. Exacto, porque aquí en esto que dice Alex, las condiciones justamente nos habla como condiciones de pobreza, porque es población indígena, pero además muy alejada de espacios educativos, o sea, de escuelas, ni siquiera de educación superior, sino de prepas o secundarias, ¿no? Entonces, justamente esas son las condiciones. A partir de esto, ¿qué consideran que sería adecuado para poner en hipótesis? Algo como las mujeres indígenas difícilmente logran accesar al nivel universitario. Ujú. Ujú. Y ya de ahí justo partiríamos de la pregunta, ¿cuáles son esas condiciones que dificultan el acceso? Ujú. ¿Y qué diríamos de estas mujeres que sí llegaron? ¿Cuál fue el modo en el que lograron salir adelante y conseguir el grado universitario? Ajá. Bueno, aquí entendemos que es indígenas, ¿no? Sí, Que lograron llegar a la universidad. ¿Cómo dijiste, Alex? Cadencia. llegar a la universidad, o sea, cómo Ajá. fue, eh, por así decirlo, el trayecto y todas las circunstancias que tuvieron que atravesar para llegar al grado universitario. Ajá. Entonces aquí pondríamos como estos factores que fue lo que les permitieron llegar, ¿no? Que yo lo que les compartiría es que fue sí una parte de apoyo gubernamental, pero también la resiliencia de ellas y en muchas veces, en estos casos, el apoyo familiar, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí podríamos hacer ya como una abstracción, como un resumen y poner qué factores fueron los que les permitieron a estas mujeres llegar. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Alex? Sí, Ok, ¿alguien más pondría algo más? Pasamos a la siguiente. Ok, entonces está la investigación etnográfica que viene de la antropología.
Entonces muchas veces se dice como, esto va a ser una investigación etnográfica. La etnografía está más vinculada con la antropología que con la sociología. ¿Por qué? Porque la antropología surgió en Europa, en los países que tenían colonias en África o en América. Entonces surgió el interés por estudiar a esas tribus, por estudiar a esos grupos que eran diferentes a los europeos, básicamente. Mientras que la sociología lo que buscaba era como entenderse a sí misma, o sea, entender a su propia sociedad, ¿no? Por ejemplo, como Durkheim, que lo que buscaba era entender pues a la sociedad francesa o europea. Y aquí es la búsqueda de entender al otro, a ese otro que es raro, que tiene otro color de piel, que tiene otras costumbres, ¿no? Que ve el mundo totalmente de otra manera, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es entender a ese otro. Entonces surgen una serie de antropólogos que incluso ni siquiera se llamaban antropólogos en esa época, que se van a las islas de Australia, se van a América, a África, a estudiarlos, ¿sí? Como a ese otro extraño. Y empiezan a, pues, como a proliferar este tipo de antropólogos que pues justamente, ¿no? Aquí vemos a Malinowski estudiando una tribu, que seguramente es de una isla, em, donde empieza como de manera muy intuitiva, no es que fuera algo sistemático, a tomar nota. Entonces ahí surge la idea del cuaderno de campo, ¿no? Entonces ustedes hacen observación, ya sea participante o directa, y van tomando nota de lo que ven. Por eso es súper importante que cuando acabe la sesión que hacen ustedes de observación, tomen nota de todo lo que ven, porque se olvida muy fácilmente. Y que pongan sus comentarios, ¿no? Porque ya van a empezar a llegar a ciertos hallazgos, van a empezar a darse cuenta de ciertas cosas y que lo anoten. Y que también pongan la parte de su subjetividad. Entonces, si hay algo que a ustedes, por ejemplo, emocionalmente les movió o hubo una persona que les irritó, el cuaderno de campo es una opción para ponerlo, ¿no? Entonces pueden poner como al final comentarios míos. Entonces, pues esta persona me irritó, creo que hay una relación muy injusta entre los alumnos o sí, cualquier cosa que ustedes quieran poner. ¿Por qué? Porque eso a la larga les sirve para hacer distancia. O sea, como el nombrarlo les sirve para tener claro que esa es parte de su subjetividad. Ajá. Y entonces pueden seguir adelante, como que le pueden dar la vuelta a la página. Em, Ahora, algo que ha pasado con la etnografía, bueno, algo que pasó con la etnografía es que estaba muy arraigada al territorio. Entonces aquí vemos a Malinowski que fue a la isla o que iban a tales lugares y veían cómo funcionaba, ¿no? Pues dónde está localizado el líder de la tribu o ya más recientemente dónde está la iglesia, dónde está la plaza, etcétera. Sin embargo, esto ha cambiado con el paso del tiempo, justamente como estamos ahorita en clase, donde pues todos estamos en distintos lugares, en distintos países. Entonces, a la etnografía le ha tocado actualizarse y hacer estudios ya no tan arraigados en el territorio, sino pues justamente desde la virtualidad, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que hay trabajos etnográficos que se hacen observando redes sociales. O también hay mucha etnografía visual, ¿no? Donde no se tiene que como hacer tantas entrevistas o tanto trabajo de este tipo, sino la etnografía visual, la imagen, está mostrando lo que el observador, en este caso el investigador, quiere presentar. Ujú. Entonces, pues vemos eso, ¿no? Que ha cambiado de un tema muy territorial a un tema más de la virtualidad o donde las relaciones sociales ya no se dan cara a cara, como dirían los sociólogos, sino que se pueden dar justamente como lo estamos haciendo nosotros desde lo virtual. Entonces ahí, pues, sí, ha tocado como irse actualizando, ¿no? Y yo pude ver un momento donde hubo como una pequeña crisis
de ciertos académicos que querían seguir haciendo estudios muy vinculados con lo territorial y los más jóvenes ya no hacía sentido. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo, a ver cómo lo podemos hacer desde la investigación etnográfica. Entonces, ¿alguien quiere leer el caso? Doroteo, ahora sí. Un profesor utiliza el concepto de zona de desarrollo próximo en su grupo de matemáticas de primer semestre de la carrera de ingeniería industrial. Ok, aquí el contexto es que como que a los alumnos les cuesta trabajo las matemáticas, ¿no? Entonces, él va a introducir este concepto de la zona del desarrollo próximo, que si mal no recuerdo es de Vygotsky, ¿sí? Yo qué sé. Ok. ¿En qué consiste este concepto de la zona del desarrollo próximo? Kimberly. Bueno, es algo como que primero se recoge los saberes previos, qué sabemos del tema, ¿no? Para relacionar eso con lo que se va a avanzar. Ujú. Gracias. ¿Y después? Se realiza la formalización del aprendizaje. Ajá. En acá ya imagino que se pone ya los conceptos eh, mm, adecuados, no más concretos del tema. Que sería matemáticas. Sí, Ok. Ok, ¿alguien quiere añadir algo más? Yo lo googleé, maestra. A ver, cuéntanos. Dice que sí es de Vygotsky y que define la distancia entre lo que una persona puede hacer por sí sola y lo que puede hacer o lo que puede lograr con la guía de un adulto o un compañero más capaz. Perfecto. Muy bien. Que es algo que ustedes hacen muchas veces, ¿no? Cuando no entienden al maestro, generan estas estrategias. Ok, ¿qué es lo que haría este profesor que está investigando para ver qué pasa con su grupo de matemáticas y cómo se da este tema de la zona de desarrollo próximo? Preguntar Ajá. ¿Qué preguntaría? qué tanto conocimiento dominan sobre las matemáticas. También podría ser algo más conocido, ¿no? Digamos, de su día a día. Por ejemplo, al despertarse, a qué hora se despiertan, ya empezamos a ver números o mm, cuánto dejan en la microondas, digamos, un pan, no sé, algo, o sea, algo que relacione a su vida cotidiana para que sea más significativo también su aprendizaje. ¿Mm? Ojo que son alumnos de universidad, ¿eh? Y de Eh, ingeniería. bueno, sí, yo creo que iba a decir algo similar como tener un termómetro, se puede decir como que una medición de qué conocimientos retuvieron vaya, de la preparatoria para evitar la repetición. Ujú, ujú. O que olvidaron, ¿no? Sí, para reforzar. Digo, también esa sería otra forma de verlo, para reforzar Mm. temas. Yo, maestra, Ujú, ¿cómo pueden aplicar esas matemáticas a su carrera profesional? ujú, Pues a lo mejor en un problema de ingeniería, en la construcción de una carretera. ajá. Entonces ya no sería solo enseñarles X o Y tema de matemáticas, sino vincularlo directamente con eh, un tema vinculado con la carrera, ¿no? Ok, ¿alguien más?
Pues bueno, yo creo que sería como el último punto que se dijo, pero sería más bien de que enseñar conceptos que se aplican, o sea, no tan, o bueno, sí, es algo similar, creo, ahorita que Ujú, lo pienso. Sí, o sea, ujú, como, o sea, enseñar un conocimiento que es aplicable dentro de la carrera, en este ujú. caso. Exacto. Ahora, este profesor, ¿cómo utilizaría la etnografía para ver los resultados de esto que ustedes ya propusieron y que él está implementando? ¿Qué es lo que observaría? Mm, Podría ser a través de, pues, de un acercamiento con el grupo, algo Ajá, similar como el trabajo de campo. ajá, Yo, maestra, tal vez sí, las diferentes culturas que tienen los alumnos. ajá. Perdón que no levante la mano, pero no la encuentro. Sí, Monse. ¿Podría ser esta parte de los significados compartidos en grupo Ujú, que le dan justo a esta parte de las matemáticas, en ujú, ingeniería específicamente y en su rama? ujú. Entonces el maestro, dime Monse si es lo que tú querías decir, el maestro se enfocaría en observar los significados compartidos en el grupo. ¿Es así? Sí, específicamente pues en la rama de matemáticas Ah, enfocada a lo que es la ingeniería industrial, exacto. que tiene que ver justo con esta parte mm, de la etnografía en cuanto a la cultura del significado que le da. Ujú, Em, exacto. sí, ok. Sí. Puede ser que en el mismo grupo regularmente vienen de diferentes sitios, lugares, entonces aprovechar esa particularidad que cada sector, por así decir, tiene y hacer como diferenciación entre cada uno de ellos. Ujú. Y tal vez no solo hacerla, eres Marta, ¿verdad? Sí, eres Sí, Marta la que no. maestra. Sí, Gracias. maestra. Tal vez no solo aprovecharla, sino justamente observarla. Entonces, cuando tomo nota, veo que los alumnos que son hijos de comerciantes tienen más facilidad para las matemáticas y que le explican a los otros compañeros que no tienen esa facilidad. ¿Sí? Entonces observamos todas esas cosas. O sea, lo vemos como con una lupa, ¿no? Como con mucho detalle, vemos todo lo que está sucediendo en el salón enfocados en el tema de las matemáticas, vinculado con la zona de desarrollo próximo, que además sería nuestra teoría. Ujú, Además, este tipo de investigación entiendo que permite familiarizarte con los estudiantes. Por otro lado, saber qué es lo que conocen cada uno de ellos desde su vivencia, desde lo que usted lo mencionaba, desde lo que hacen, y así poder ujú, introducir nuevos conceptos a partir de lo que los estudiantes traen. ujú. Exacto, que fue lo que mencionó una compañera al principio, ¿no? De la zona de desarrollo próximo, que justamente son, pues, los saberes previos, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de un solo concepto, o sea, no necesitamos una mega teoría, bueno, aunque Vygotsky es un súper teórico, pero con un solo concepto, fíjense todo lo que podemos hacer, ¿sí? Paso a la siguiente. Muy bien. Sí. Vamos a pasar a la siguiente para ir terminando. Entonces, aquí está la investigación-acción que justamente a muchos de ustedes les va a ser parte del comentario, que más que una investigación mixta o cuantitativa, lo que ustedes están haciendo es una investigación-acción o pragmática porque están proponiendo hacer algo, ¿no? Entonces, ¿alguien se acuerda? Lo vimos en clase, ¿qué es el paradigma sociocrítico? Lo comentamos en las primeras clases. Yo, maestra, Sí, Juanita. nos dice que critica la forma en que se lleva la educación y Ujú, propone nuevas formas de trabajo para mejorar este paradigma, cuestiona todo. ujú.
Gracias. Justamente, ¿no? Puede ser un pedagogo o un profesor que cuestione la forma tradicional de la educación, ¿no? Y que proponga otras maneras de llevar a cabo esta práctica. Y justamente retomando lo que dice Juanita, por eso habría una reflexión crítica y se propone cambiar algo, ¿no? O sea, es como decir, esto no está funcionando. Como cuando enseñaban las cosas por memoria, por memorización, y que los niños estaban como periquitos, ¿no? Diciendo las cosas hasta que llegó alguien y dijo, esto no funciona, tenemos que cambiarlo. Entonces, justamente por eso lo que se propone es mejorar los procesos de educación educativa. Entonces, ustedes, desde su trinchera, desde donde están, se dan cuenta de que hay algo que no funciona, que se está haciendo desde hace años y no está funcionando. O a lo mejor hubo un problema como una pandemia o un temblor o una crisis económica y entonces hay falta de motivación, que mencionaron muchos ustedes en los trabajos, o hay falta de capacidad de comprensión. Entonces se va a proponer hacer algo de otra manera. Y bueno, uno como gran estandarte de esta investigación-acción es Pablo Freire con la investigación-acción participadora. ¿Alguien ha leído algo de Freire? ¿Qué, Doroteo? ¿Qué sabes de él? Bueno, él planteaba mucho la idea de que los alumnos en cuestión tuvieran un desarrollo del pensamiento crítico muy, se podría decir que era muy fiel a la escuela de Frankfurt, a la universidad, pues germana, a diferencia de la anglosajona, pues, tiene sus roces. Ujú, O sea, que seamos humanos, ¿verdad? O sea, humanizar al estudiante y hacerlo, bueno, emanciparlo, ¿verdad? O sea, ujú, que sea independiente en cuanto a la forma de pensar para ser sujetos libres, ujú. más que ser un objeto o una rueda del engranaje pues en la universidad actual, que es la que predomina, el modelo anglosajón. Ujú. Muchas gracias, Doroteo. Sí, Kimberly levantó la mano. Ay, sí, maestra, justamente lo mismo que mencionaba Doroteo, ¿no? Más en su libro, La pedagogía del oprimido, mencionaba mucho de que el docente tiene que aprender a salir, ¿no? De esa realidad que nos mantiene, eh, generalmente tiene que salir, dejar de ser oprimido para aprender a enseñar y que los demás también dejen de ser oprimidos, como dice, dejar ese engranaje, encajar, ¿no? Ir más allá, verlo, ver las cosas desde otro punto, ¿no? Eso, Ujú. así es. Muchas gracias. Sí, que además justo pues Freire surge en un contexto, ¿no? De una época muy especial donde, como dice Doroteo, pues se daban estas reflexiones, ¿no? Como de cuestionar al capitalismo, de decir, pues no estamos de acuerdo con esto, cómo lo podemos cambiar o cómo podemos empoderar a gente que son albañiles o campesinos, ¿no? A través del pensamiento crítico y pues de la alfabetización. Básicamente. Muy bien, ya para terminar, puse este caso. ¿Alguien quiere leerlo? Yo, Eh, profesora, bueno, ok. antes de que hable de Doroteo, los estudiantes universitarios a menudo tienen dificultades para leer críticamente textos complejos. Esto limita su capacidad para cuestionar la información, identificar sesgos, comprender las complicaciones sociales de los textos y, en última instancia, participar de manera informada y activa en las clases y la vida académica. Gracias. Ok, ¿qué haríamos nosotros desde este paradigma del sociocrítico y desde la investigación-acción para resolver este problema? ¿Qué pasos tendríamos que dar? Eh, bueno, uno sería eh, ver o recolectar los datos de que con qué tanta frecuencia o hasta incluso si ya genera una dependencia a esa inteligencia artificial. ¿Qué tanto qué?
¿Qué tanta frecuencia o hasta incluso dependencia tienen a los motores de búsqueda de inteligencia artificial? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que indagar? Bueno, yo que investigué un poco de eso, Sí. eh, ver incluso cuáles son los efectos que ha generado, o sea, en aspecto negativo, referente de que, pues, el criterio, o sea, de textos, de lectura, y Mm, pues ver qué tanto ha afectado también la, el análisis de textos, Ajá, y pues yo creo que también ahí entraría un poco también el grado ético ajá. en Como, o sea, bueno, el plagio de información, o sea, que es un copiar y pegar, se podría decir. mm, Su pregunta, maestra, iba enfocada como en el mismo, la misma línea de investigación-acción, ¿verdad? sí, entonces Esto, fíjense, déjame interrumpirte, este sería el sí, primer paso. ¿Qué sería esto que nos está diciendo? ¿Quién eres, Luis Adán? No, Mar- Alex. 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 ¿Qué es esto primero que está diciendo Alex? Esto es como el uno. Ay, Siento que ese es mi tema, profesora, y eh, a lo que, bueno, creo que ese es mi tema, a lo que bueno, ese es mi punto de vista es ver qué tan codependientes están los estudiantes actualmente a la inteligencia artificial para hacer la ujú. investigación y planteamiento de sus problemas y acciones. Ahí sí, exacto. Que está aquí, ¿no? ¿Qué tanta dependencia tienen? Ahí creo que Marta iba a decir algo. Ay, perdón. No, Sí, no, no digo. Más bien como es el hecho de generar plan acción, ver lo que tenemos y generar resultados, sería más bien revertir esta cuestión de ver la IA como un factor negativo y aprovecharla a nuestro favor desde el ujú, punto de vista educativo y más bien empujar a los estudiantes hacia la comprensión haciendo desde un buen uso, ujú, apoyarnos más bien, pero más ujú, bien vista desde una, algo como contrario, ¿no? No tan limitante, sino aprovecharle. ujú. Simplemente como guiarlos ahí hacia la Ajá, buena práctica. muy bien. Entonces, fíjense, estas primeras preguntas que dijo Alex, ¿eras Alex? Sí, Ok, son parte del diagnóstico. Entonces, nosotros como docentes o como profesionales vemos una problemática, ¿no? Intuimos y decimos, ok, tengo que hacer un diagnóstico para ver, contestar estas preguntas. Y en ese sentido, vamos a generar lo que está diciendo Marta. ¿Sí eras Marta? Sí, maestra. Sí, sí. Ok, ¿qué era lo que decía Marta que sería como el segundo paso? en este La caso, pro- pues, perdón, continúa Marta. Adelante, adelante. Bueno, lo que comentaba Marta era que en vez de verlo como un aspecto, bueno, verlo del lado negativo, ver los beneficios que puede dar el que se utilice la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo. Ok, pero sí, bueno, aquí lo podemos ver como una Ok. herramienta. De apoyo. Pero sería como, si ese es el diagnóstico, sería como la buscar soluciones. Ajá. Supongan que ya hicieron el diagnóstico. Entonces, lo que ven es que los alumnos se han vuelto súper dependientes. Los beneficios negativos, así poniéndonos muy extremos, es que ha disminuido el uso, el IQ, que la capacidad de comprensión es muy baja, etcétera, ¿no? Que los alumnos plagian un montón y que puede usarse como una buena herramienta, sabiéndola usar. ¿Cuál sería el segundo punto? El plan de acción, la propuesta. Ajá. Aquí, ya para dejarlos ir, la propuesta es qué estrategias vamos a implementar nosotros como maestros para que siga habiendo comprensión de lectura,
que no haya una dependencia hacia la IA, que sepan usarla como una herramienta positiva en lugar de depender de ella, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es proponer nuestras estrategias y las vamos a implementar en el grupo tal y en el grupo tal. Por último, vamos a hacer una otra evaluación para ver si hubo un cambio de este primer diagnóstico que hicimos. Después de haber implementado nuestras estrategias, vamos a ver si efectivamente mejoró la capacidad de comprensión de lectura, el pensamiento crítico, etcétera. ¿Sí? Ahora, aquí en el camino del diagnóstico, no solo vamos a hacer estas preguntas, sino que también vamos a definir nuestro marco teórico. Entonces es muy importante que tengan claro esto para cuando ustedes hagan una propuesta de implementar unas ciertas estrategias. Este es el caminito, hacer un diagnóstico, identificar mi marco teórico, ver qué propuestas voy a hacer, implementar las estrategias y después evaluarlas para pues llegar a una conclusión. ¿Sí? Este Maestra, es todo el camino. Sí. una inquietud al respecto. La situación que se haga el diagnóstico, podríamos apoyarnos, por ejemplo, de guías de observaciones, o ya usted mencionaba diario de campo, incluso entrevista a docentes, digamos que seleccionemos a un grupo y hacemos la entrevista a su docente, y así triangulamos la información para que sea algo como más robusto. ¿Es válido? Sí, por ejemplo, algunos de ustedes que hablaban de la falta de motivación en los alumnos. Si ustedes le hacen un cuestionario a un alumno, no les va a decir que está desmotivado, pero sí pueden tomar nota en el día a día de que, por ejemplo, lo que dice el lenguaje corporal, cómo están a lo mejor poco receptivos para contestar, ¿no? Que ustedes todo eso pueden tomar nota y es parte de su cuaderno de campo. Ujú. Bueno, por ejemplo, bueno, en ese caso en el plan de evaluación también entré un poco la parte de observación y de trabajo de campo, o sea, el estar revisando los trabajos de los, o sea, en este caso de los alumnos y pues andar verificando, pues vaya, que se ven manipulados muchos trabajos por inteligencia artificial. Así es, o también pueden hacer, sí, pueden hacer incluso como un pequeño cuestionario o una pequeña entrevista respecto a estos temas, ¿no? Para obtener su diagnóstico y después implementar las estrategias. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo más? Si no, ya los dejo ir, que son las 7, casi 10. Yo, maestra. Entonces No, tomen maestra. nota porque muchos de ustedes hicieron esto y tal vez no tenían mucha conciencia de que lo estaban haciendo, ¿sí? Para que tengan más claridad respecto al tipo de investigación con el que quieren trabajar. Ok, maestra. Pues que tengan muy buena noche. Maestra, disculpe usted que le interrumpa. ¿A qué grupo se tiene que agregar uno? Hablaban que Doroteo estaba agregando un grupo. Ah. ¿De qué grupo hablaban? ¿Algún